Bienvenidos, vamos en este tiempo a estudiar tres enseñanzas, tres doctrinas básicas que solamente nuestro Dios tiene. Y estas doctrinas tienen que ver con la palabra omni. La palabra omni significa todo. Porque vamos a ver que Dios es todo poder, es toda presencia y toda ciencia. Estudiar estos atributos de Dios nos ayudan a entender más quién es Él y también entender lo frágil, lo limitado que somos nosotros, y también entender que necesitamos siempre de este Dios que, como ya vimos, es el Dios que siempre ha existido, que es el soberano del universo, el que está sobre todas las cosas. Así que vamos a ver brevemente, no hay mucho que ahondar en esto, sobre estas tres doctrinas básicas de nuestro Dios. La primera es la omnipotencia. ¿Qué queremos decir cuando escuchamos la palabra omnipotencia? ¿Sí? Lo vamos a ver en sus hojitas, por favor. El punto número 1, los 8 primeros puntos hablamos de la omnipotencia de Dios. Y hay dos preguntas que no sé si usted me puede dar alguna respuesta. La primera pregunta es, ¿puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? ¿No? ¿Sí o no? No, porque todo lo puede. No, porque todo lo puede. Muy bien. La segunda pregunta sería, ok, ya vamos a leer esos versículos después de leer las dos preguntas. ¿Qué sucede cuando una fuerza irresistible se enfrenta a un objeto inamovible? A ver, ¿quién me puede dar algún comentario con eso? ¿Quién me da respuesta a esa pregunta? La primera es, ¿puede Dios crear una roca tan grande que no la puede mover? Y la segunda pregunta es, ¿qué sucede cuando una fuerza irresistible se enfrenta a un objeto inamovible? Bueno, vamos a leer los versículos que teníamos en la primera pregunta. Génesis 17:1, que dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí en Génesis 17:1 aparece por primera vez este nombre de Dios. Ya vemos que Dios se revela por sus nombres, lo vamos a estudiar algunos nombres importantísimos de Dios luego, pero vemos que Dios se revela por su nombre. Y aquí en el hebreo el nombre del Dios Todopoderoso es El Shaddai. Por primera vez aparece en la Biblia. Y en Salmo 115:3, mire lo que dice el salmista. Salmo 115:3, ¿qué nos dice? Salmo 115:3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿En dónde está nuestro Dios? En los cielos, plural, y todo lo que quiso ha hecho. Entonces, esas dos preguntas, ¿tienen razón o tienen lógica? ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Es como que la pregunta sería, ¿Bill Gates puede manejar las computadoras? ¿O hay algo que Bill Gates no pueda manejar de las computadoras? ¿Ustedes qué creen? Se las pongo más fácil. ¿Ah? Bueno, él la inventó. Él la inventó. Entonces él puede hacer todo lo que sea con la computadora. Si Dios es el creador, ¿cómo puede crear una roca tan grande que no la pueda mover? Entonces, las dos preguntas, hermano, y vamos al punto número 3. Las dos preguntas que se plantean aquí este es un dilema falso. ¿Por qué? Porque se funda sobre una deducción falsa. Las dos preguntas prácticamente son contradictorias. ¿Cómo puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Si Él la crea, la puede mover. La segunda, ¿qué sucede cuando una fuerza irresistible? Al decir fuerza irresistible, ¿qué estamos diciendo? Nadie le puede resistir. ¿Qué sucede cuando una fuerza irresistible se enfrenta a un objeto inamovible? Entonces, hagan las dos preguntas, no corresponden a la ley de la no contradicción. Las dos preguntas violan la ley de la no contradicción. Se están contradiciendo prácticamente. ¿Ok? Ahora,
Teológicamente hablando, ya hemos visto que Dios hace todo lo que ha querido hacer y vemos que el Dios Todopoderoso se le presentó a Abraham en Génesis 17:1. Teológicamente hablando, la omnipotencia, ¿qué usted entiende cuando escucha la omnipotencia de Dios? Que Dios es omnipotente. A ver, un voluntario. Todopoderoso. Todopoderoso, que Dios lo puede todo. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Dios lo puede todo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo, al hermano? ¿Sí? ¿Dios puede robar? ¿Dios puede mentir? Ajá. Teológicamente hablando, la omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Escuche bien. ¿Cómo es eso, pastor? O sea, que Él no puede hacer... A Él sí. Todo lo que está en el control de Él y de acuerdo a su voluntad lo hace. ¿Ok? Número 5. La Biblia nos señala varias cosas que Dios no puede hacer. Como por ejemplo, no puede mentir. ¿Sí ven? A eso nos referimos. No puede morir. Nunca ha visto a un semejante. ¿Ah? Nunca ha visto a alguien igual que él. Nunca ha visto a alguien igual que Él, exactamente. No puede ser eterno y a la vez haber sido creado. ¿Sí? No puede actuar en contra de su propia naturaleza. No puede actuar en contra de su propia voluntad. Él no puede actuar en contra de su propia santidad. Porque no hay ese deseo en Dios. ¿Estamos? No puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Qué nos dice el autor a los Hebreos? Hebreos 6:18, que yo le he dicho muchas veces, para mí, el autor es Pablo. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir. ¿Ok? Entonces, Dios no puede hacer nada de acuerdo a su propia voluntad. Número 6. La omnipotencia de Dios significa que Dios tiene el poder total, poder absoluto sobre toda su creación. El ángel Gabriel le dijo a María, ¿qué le dijo? Porque no hay nada que imposible para Dios. María dijo, ¿yo cómo voy a quedar embarazada si no conozco esposo? Si ve, ahí Dios puede hacer, porque Dios es todopoderoso. ¿No? Entonces el ángel Gabriel está recordando la omnipotencia de Dios. En sentido bíblico, el ángel Gabriel le dice a María que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Otro ejemplo es cuando los israelitas se vieron acorralados, cuando salieron de ese gran cañón llamado Pijajirot. Al final del cañón estaba el mar, no había otro lugar. Entonces se encontraron con el mar y atrás de ellos venían los egipcios. Entonces todo el mundo, ¿qué pasó? Dijo, estamos perdidos, no tenemos escapatoria. Entonces Moisés clamó y el Señor dice, ¿pero por qué clamas a mí? Golpea el mar. ¿Sí? Y el mar se abrió. Para los que los israelitas pensaban, ya estamos perdidos, no hay escapatoria, ¿sí ven? En cuestión de horas, nunca más vieron a los egipcios en sus vidas. ¿Sí ven? Entonces, para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Número 7. Decir que nada es imposible para Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su ¿qué? Voluntad, correcto. De acuerdo a su voluntad. Dios no puede pecar, porque nunca tendrá la voluntad de pecar. Mire lo que nos dice Job 42:2. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo puede, pero de acuerdo a su soberana y absoluta voluntad. ¿Estamos? Y número 8. Esto también, hermanos queridos, es un consuelo y es el que usted lo sepa y lo entienda debe fortalecer nuestra fe. Número 8. El mismo poder que Dios exhibió
en la creación, lo demostró en nuestra redención. Esto para el cristiano es una enorme fuente de consuelo. Nada ni nadie desbaratará los planes de Dios. Y aún, hermanos queridos, recuerden lo que yo les he enseñado, que en la Biblia se usa a veces antropomorfismo. Ya vimos eso en las doctrinas pasadas, sobre la creación o cómo es Dios, como vimos la preexistencia de Dios, ¿no? Entonces, a veces humanamente le damos formas humanas a Dios. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 8, del 3 al 9. Venga conmigo y subraya si gusta ahí en su Biblia. Salmo 8, del 3 al 9 dice: cuando veo tus cielos, ¿obra de qué? Mire, eso es un antropomorfismo. Obra de tus dedos. O sea, ¿cómo Dios hizo los cielos? Solamente le bastó los dedos. Ponga mucha atención a eso. De la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dedos, manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies del hombre. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y déjeme leerle también el Salmo 77, 14 y 15. Mire lo que dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. El versículo 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. ¿Qué entendemos ahí, hermanos? ¿Cuál es el principio que vemos ahí? ¿Entendieron lo que quiere decir el salmista, Dios a través del salmista? ¿Alguien? Vuelvo al Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, ¿no? Y después en el Salmo 77 dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Poder para crear. Poder para crear, muy bien, ¿qué más? La redención. La redención, sí, ¿qué más? Sí, ajá. Solo los dedos dicen uno y en otro el brazo. Ajá, interesante, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Creador de todo. Creador de todo, Dios creó todo, muy bien, con el poder de su palabra. Pero cuando dice el salmista, tú creaste los cielos con los dedos, pero nuestra salvación, ¿cuánto le costó? Usaste el brazo. O sea, ¿qué fue más fácil para Dios, por así decirlo, humanamente hablando? Crear el universo, pan comido, pero para su redención usó más poder, para nuestra redención. Usó los deditos, ¿no? Con los deditos podemos hacer cualquier cosita, ¿no? Pero yo con los dedos, yo no puedo levantar este atril solo con los dedos. Tengo que usar el brazo. Si yo uso el brazo, si ven, puedo levantar el atril. Entonces, ¿qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué te está queriendo decir Dios a ti, hermano, hermana? Amigo, amiga, que me ves. Somos mucho valor. El valor. Somos de mucho más valor que aún el propio universo creado por Dios. ¡Wow! Cuando yo entendí eso dije, ¡wow! ¡Dios! ¡Qué inmenso es el amor de Dios para con nosotros! ¿Se dan cuenta? Con los dedos creó el universo. Pero para tu salvación y la mía usó el brazo. O sea, más poder, somos de más valor que el propio universo. Pero qué triste que el ser humano se enfoca en esta vida terrenal y pasajera y no entiende la eternidad. ¿Ok? Eso es lo más importante de la omnipotencia de Dios. Que a Dios, para Dios somos más importantes que aún su propia creación. Y Él todo lo puede hacer. Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Eso es difícil para Dios? No, solamente Él dice y se hace. Él va a destruir este mundo.
Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, porque todo este mundo está totalmente corrompido por el pecado. Aún nuestros nombres van a ser cambiados, dice la Biblia. ¿Sí ven? ¿Ok? Vamos ahora a la siguiente doctrina. Vivi, ciérrate la puerta que se prendió el aire. Vamos ahora a hablar de la omnipresencia. Cuando usted escucha la palabra omnipresencia, ¿qué entiende por omnipresencia? Que está en todos lados, ¿ok? Pero ¿qué parte de Dios está en el planeta Júpiter? ¿Qué parte de Dios está en la galaxia Alfa o la constelación Alfa Centauro? Yo qué sé. ¿Ah? Una mano de Dios está aquí en Júpiter y la otra mano de Dios está allá en el otro planeta. ¿Así es? ¿No? No. Toda su plenitud está en todos lados. ¿Ok? Esa es la conclusión de la omnipresencia. Vamos a la omnipresencia de Dios. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, queremos decir que su presencia está en todo lugar. Y en toda la expresión de su magnitud, por así decirlo, y de su majestad, claro está. Primera de Reyes 8:27, cuando Salomón inaugura el templo, Salomón lo reconoce, lo descubre y lo reconoce y lo declara. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, pregunta Salomón. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sí? Salomón se dio cuenta, el hombre más sabio del mundo se dio cuenta de eso. Dios va a habitar aquí en este pequeño edificio de 60 codos de largo por 20 de ancho y 30 de alto. No, aquí no cabe Dios. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Solo un espíritu infinito tiene la capacidad de ¿qué? De la omnipresencia. Pero sin embargo, como espíritu que Dios es, Dios no ocupa ningún lugar en el sentido que los objetos físicos ocupan espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un piano, ocupa espacio, tenemos una batería, tengo mi atril, mi stand, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Yo ocupo un lugar físico, ¿estamos? Pero Dios no ocupa un lugar físico. Recuerde lo que le he enseñado, que Dios no está limitado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. ¿Ok? Número 10. Encontrarse con Dios no implica un lugar a donde ir o un momento donde transcurrir. Allá en mi país, Ecuador, no digo que está malo, está bien, es bonito. Un retiro, pero le llaman encuentro. Vamos allá a encontrarnos con Dios. Solo allá se encuentra Dios, en ese lugar específico que las iglesias escogen. No, Dios está aquí. El salmista dice, si me voy a lo profundo del Seol, ahí está Dios. Si me voy a lo profundo del mar, ahí está Dios. Dios está en todas partes y en todo momento, ¿no? Dios está 24/7 a la disposición. Nunca está ocupado, ¿ok? No es un lugar donde ir, oh, allá está Dios, en ese lugar alto, como decían los paganos en la antigüedad, ¿no? Dios está aquí, Dios está en cada momento, en cada lugar. Nadie se puede esconder de su presencia. Eso para el cristiano es un aliciente, un consuelo, pero no para el impío, ¿ok? Es traspasar el umbral de otra dimensión. Nuevamente, 1 Reyes 8:27. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado para ti? ¿Estamos? 11. ¿Ya? La partícula omni, como lo dije al principio, se refiere no solo a los lugares donde Dios está, sino a cuánto de Dios está en un determinado lugar. Yo no puedo estar en un lugar al mismo tiempo, ¿no? Yo no puedo, ni siquiera en este pequeño edificio, estar en dos lugares al mismo tiempo. Estoy aquí al frente, si me muevo ya salgo de la cámara, ¿me hago entender? ¿No? Porque no soy Dios.
¿Sí? Entonces, la partícula hoy se refiere no solo a los lugares donde Dios está, sino a cuánto de Dios está en un determinado lugar. Es lo que llamamos la inmensidad o la plenitud de Dios. Dios está en toda su plenitud, en todo lugar, lo cual es la capacidad de estar plenamente en todo lugar. Jeremías 23:23 dice así. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Sí ven? A partir del segundo siglo comenzaron a existir lo que se conoció o lo que se conoce hoy en día como los monasterios. Entonces, habían ciertos cristianos, hombres de Dios, que querían huir de la contaminación del mundo. Decían, me voy allá al desierto porque allá sí está Dios más cerca de mí, o yo voy a estar más cerca de Dios. Y con el transcurso de los tiempos nosotros vivimos una época privilegiada en que sabemos ya toda la historia pasada, pero ¿usted ha escuchado acerca de los monasterios? En la gran mayoría hay cementerios ocultos, clandestinos, niños, o en los conventos, después, en la Edad Media. ¿Estamos? Entonces, Dios está en todas partes. No necesito que ir a aislarme, ¿no?, de un lugar para ir a un lugar solitario para encontrarme con Dios. ¿Ok? Entonces, a donde quiera que vaya, Dios está. Número 12. La omnipresencia de Dios es un consuelo para el creyente, porque siempre estaremos seguros de la atención exclusiva de Dios. Dios siempre está ahí para socorrernos, para escucharnos, para consolarnos, para fortalecernos. ¿Estamos? Y un motivo de terror para el no creyente. ¿Por qué? Porque no pueden esconderse de Dios. Salmo 139 del 7 al 10. Salmo 139 dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En pocas palabras, no hay lugar en este universo en donde no esté la presencia de Dios. ¿Estamos? Entonces eso es un consuelo para nosotros, saber que Dios siempre está ahí. Cuando ocurrió la tragedia de septiembre 11 del 2001, muchos aquí en este país se preguntaron, ¿dónde está Dios? Y llamaron a la hija de Billy Graham y le hicieron esa pregunta. Dios está aquí, ustedes le han dado la espalda a Dios. Ese es el problema. Queremos culpar a Dios de nuestros propios errores. Es el viejo cuento de la humanidad. Adán hizo lo mismo, le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Y después Eva le dice, la serpiente, tú la creaste. Como dice el proverbio, el hombre comete pecado y para colmo le echa la culpa a Dios. Entonces para nosotros es un consuelo. Dios siempre está ahí para consolarnos, para fortalecernos. A mí me rompió el corazón de un pequeño video que salió hace un poco tiempo atrás, cuando de la guerra en Siria, hermanos. Un niño a punto de morir decía, cuando yo llegue a donde Dios le voy a decir todo lo malo que han hecho aquí. ¡Wow! Un niño sirio. ¿Ok? Omnipresencia. Y vamos ahora a pasar a la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia? A ver, ¿algún voluntario? Que Dios todo lo sabe. ¿Quién le puede enseñar a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, Dios, estás equivocado? ¿O Dios tiene plan B? ¿Plan C? Siempre tiene plan A. Siempre tiene plan A,
como decía nuestro profesor, el doctor Gordon Johnson, que ya está jubilado, ¿sí? No, Dios no tiene plan B. Dios siempre ha tenido y tendrá el plan A. No hay más plan. Dios no se equivoca. ¿Ok? Todo está bajo el control de Dios. Aún lo que está pasando, aún las cosas terribles que están pasando, hermanos queridos. Vamos a la omnisciencia. La palabra omnisciencia significa tener un todo conocimiento. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto ante Él. Somos libros abiertos para Él. Únicamente un ser que es infinito, el único ser que es infinito, Dios y eterno, es capaz de conocer todo. Salmo 147:5 dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Solo Dios tiene ese entendimiento, esa sabiduría, ese conocimiento infinito. ¿Ok? 14. Él lo sabe todo. Dios fue a la escuela, a la universidad. ¿Ah? Dios no necesita ir a la universidad ni a la escuela. Él todo lo sabe, nunca aprende nada ni adquiere nuevos conocimientos. Pasado, presente y futuro le son conocidos. Job 11, el 7 al 9 dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Esa es la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Okay? 15. Dios tiene un grado de conocimiento inferior o superior. Superior, correcto. Tiene un grado de conocimiento superior al de sus criaturas. Por eso yo le hacía la pregunta: ¿quién es más inteligente, la computadora o Bill Gates? Hoy que fui a visitar a la hermana Katia, nos contaba que le dio un poco de terror cuando la acostaron en el quirófano, pero no vio muchos doctores. Vio un robot que se bajaba sobre ella con un poco de brazos y todo eso. Y prácticamente el robot la operó. ¿No es verdad, William? En una operación de corazón abierto solo hubieron 4 personas ahí. El robot casi hizo todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es más inteligente? ¿El ser humano que lo inventó ese robot o el robot? El ser humano. Como ayer vi un video también de alguien que inventó un robot pequeñito que podía andar en bicicleta por sí solo. ¿No? ¿Cuánto vieron ese video? Dije, wow. Y cuando él quería paraba y sacaba la mano y saludaba al robot. Imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero definitivamente el que inventó eso es de mayor conocimiento, de superior conocimiento que la misma máquina. ¿Ok? Entonces Dios tiene un grado de conocimiento superior al de sus criaturas, pero se trata del mismo orden de lógica. Dios conoce todas las cosas porque Él las ha creado y por su voluntad existen. Dios conoce cada milímetro de nuestro cuerpo, hermanos queridos. ¿No? Vemos el macromundo como también el micromundo. ¿No? Dios controla el universo y todo lo que está dentro de ello, por más diminuto o como ahora le llaman la nanociencia. ¿Ha escuchado usted eso de la nanociencia? Nanotecnología. O la nanotecnología. Significa cosas diminutas.
Como por ejemplo, ese microchip que no es más grande que un grano de arroz. Y en ese microchip puede haber toda la información de toda su vida. ¿Ok? Y posiblemente eso sea lo que se implante cuando venga el anticristo. ¿Ok? 16. La omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios también se dan con respecto al tiempo. Ahora, la omnisciencia de Dios es crucial en el papel del juez del universo, del juez supremo. ¿Por qué? ¿Qué necesita un juez para poder dar un veredicto? Conocer todos los hechos, ¿no es verdad? Las pruebas. Ahorita estamos pasando una situación con ese líder de esa secta, de la luz del mundo, ¿no es verdad? Y vemos que, ok, las pruebas, el juez tiene que conocer las pruebas para dar un veredicto. Entonces, pues para dar su veredicto, Dios tiene que estar al corriente, al tanto, al conocimiento de todo. Salmo 94:2. Salmo 94:2 dice así. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Sí ven? Él es el juez de la tierra. Y pues, Él lo conoce todo, Él es el único que puede juzgar porque lo conoce todo, ¿ok? Y por último, hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo demostró que Él es Dios. Demostrando este atributo que solo la deidad tiene. Vamos a Marcos 2, del 6 al 8. Marcos 2, del 6 al 8 dice así. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Saben lo que es cavilar? Estaban maquinando cosas en sus corazones. Y ¿por qué habla este así? Decían. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Sí ve? El Señor sabía lo que la gente pensaba. El Señor sabía lo que había en lo profundo del corazón de las personas. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, miren lo que dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor se los advirtió: esto me va a pasar. Los principales, los sacerdotes me van a hacer esto, me van a matar, pero recuerden, después de 3 días voy a resucitar. Y todos sabemos la historia, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos? Se olvidaron. ¿Ok? En Juan 2, 24 y 25, Juan, sí. Juan 2, 24, 25. Oh, pensé que era Lucas. Dice: fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. En pocas palabras, nadie podía engañar a nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía, por así decirlo, engatusarle o engañarle o meterle gato por liebre, como dice William, no, porque él sabía lo que había en los corazones de ellos. ¿Estamos? Es como ese hombre que se le acercó y que muy espiritual: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Entonces el Señor, conociendo el corazón de él, dice: ¿has hecho esto? Sí, todo eso. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cuál era el problema de ese hombre? Tenía amor a las riquezas. Y como dice allá Timoteo 6, el amor a la riqueza es la raíz de todos los males. Bueno, esas son las doctrinas sobre la omnipotencia, omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Lo cual, como le repito, para el cristiano es una fuente de nuestra fe, saber que tenemos un Dios todopoderoso, que la gente no cree que este cuerpo que va a morir va a resucitar. ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Esa es nuestra fe, esta es una de las garantías de nuestra fe. La omnipotencia de Dios,
¿sí? Su presencia que ocupa todo el universo y Él lo conoce todo. Así que por eso es que no debemos de extrañarnos las cosas que suceden, porque tienen que pasar, porque están escritas en la Biblia, porque Dios conoce pasado, presente y futuro. Así que pues que espero que hayan sido edificados en estas tres doctrinas y que Dios me los bendiga ricamente.